Y justamente en relación a la pregunta que le hacíamos al inicio de este informativo, durante 16 años, el 5 de mayo fue la fecha elegida por la Casa Blanca para celebrar la hispanidad. Lo hacía con un colorido festejo en el que se reforzaban los lazos de hermandad entre México y Estados Unidos. En la fiesta, pues había bebidas, gastronomía nacional, que eran favoritas y favoritos de los presidentes en turno. Había personalidades del espectáculo, invitados especiales, es decir, una gran fiesta que hermanaba a estas naciones y sobre todo era un festejo con el que la nación estadounidense nos demostraba su interés y también respeto. La tradición iniciada durante el gobierno de George W. Bush cambió de día, pues esta vez se realizó el día de ayer, es decir, se festejó el 5 de mayo, el día 4 de mayo y su principal anfitrión estuvo ausente y es que no estuvo encabezada por el presidente Donald Trump, sino por el vicepresidente Mike Pence. Tampoco se realizó en los jardines de la Casa Blanca, como solía ocurrir, y no contó con la participación musical de importancia que solía haber en ocasiones anteriores. Pues hay parte de la nueva relación entre México